Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para descubrir algo nuevo y emocionante con nosotros. Hoy prepárense porque tenemos una revelación especial que queremos compartir. Algo que hemos estado guardando y que creemos que puede inspirarlos y, quién sabe, quizás hasta cambiar un poco su perspectiva. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre Serkan y Özge. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, ya sea por redes sociales, por amigos en común, o tal vez simplemente han escuchado sus nombres por ahí. Serkan y Özge son una pareja increíble, y lo que los hace realmente especiales no es solo su amor, sino la filosofía que han construido juntos. Una filosofía que los ha llevado a encontrar una felicidad genuina y duradera, una felicidad que, como un faro, irradia a su entorno y contagia a quienes los rodean. Y aquí está la gran revelación. Ellos están listos para compartir su secreto con nosotros. No se trata de una fórmula mágica ni de un truco de ilusionismo digno de un mago experto. No esperen encontrar un amuleto oculto o un ritual arcano que, de la noche a la mañana, transforme sus vidas en un cuento de hadas. Se trata de una serie de principios, de hábitos, de decisiones conscientes que han tomado para cultivar una vida plena y feliz. Y lo mejor de todo es que estos principios son accesibles para todos nosotros. No requieren de una gran fortuna, de habilidades sobrehumanas o de una suerte inigualable. Simplemente requieren de voluntad, constancia y un profundo deseo de ser felices. Así que si estás buscando un poco de inspiración, si sientes que necesitas un empujón para encontrar tu propia felicidad, si te encuentras en una encrucijada y no sabes qué camino tomar, este es el vídeo perfecto para ti. A lo largo de los próximos minutos, vamos a explorar la historia de Serkan y Özge, vamos a desentrañar su secreto, vamos a analizar cada uno de los pilares sobre los que han construido su relación y vamos a descubrir cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas. No se trata de copiar su modelo al pie de la letra, sino de adaptarlo a nuestras circunstancias, a nuestros valores y a nuestros sueños. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse que está por ahí abajo, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes, contenido que va desde entrevistas inspiradoras hasta consejos prácticos para mejorar su vida en todos los aspectos, y no querrán perdérselo. Además, suscribirse es la mejor manera de apoyarnos y de motivarnos a seguir creando contenido que les sea útil y entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el secreto de Serkan y Özge para encontrar la felicidad. Prepárense para un viaje transformador que, estamos seguros, los dejará reflexionando y con una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. La historia de Serkan y Özge comenzó como muchas otras historias de amor. Se conocieron en un café, un pequeño local con aroma a café recién hecho y música suave que invitaba a la conversación. Intercambiaron miradas tímidas al principio, luego cada vez más intensas y reveladoras, y la conexión fue instantánea. No fue un flechazo fulminante, sino más bien una chispa que encendió una llama que, con el tiempo, se convirtió en un fuego cálido y reconfortante. Pero desde el principio, hubo algo diferente en ellos. No se conformaron con la idea tradicional del amor romántico, esa visión idealizada y a menudo irreal que nos venden las películas y las novelas. No se dejaron llevar por las expectativas sociales ni por las presiones externas, esos mandatos implícitos que nos dicen cómo debemos amar, cómo debemos comportarnos en una relación y qué debemos esperar de nuestra pareja. En cambio, decidieron construir su relación sobre una base sólida de valores compartidos, de respeto mutuo y de una profunda conexión emocional. Uno de los pilares fundamentales de su felicidad es la comunicación abierta y honesta. Desde el principio se comprometieron a hablar sobre todo, sin importar lo difícil que pudiera ser. No se guardaban secretos, no ocultaban sus sentimientos, no evitaban los temas incómodos. Compartían sus sueños, tanto los más ambiciosos como los más modestos, sus miedos, aquellos fantasmas que acechaban en la oscuridad de su mente, sus inseguridades, esas voces internas que les decían que no eran lo suficientemente buenos, sus alegrías y sus tristezas, esos momentos de euforia y aquellos de profunda melancolía. No tenían miedo de ser vulnerables el uno con el otro. Sabían que la comunicación era la clave para construir una relación fuerte y duradera, una relación en la que ambos se sintieran seguros, amados y comprendidos. Y no solo se comunicaban verbalmente.
También prestaban atención a las señales no verbales. Aprendieron a leer el lenguaje corporal del otro, a interpretar sus silencios, a entender sus emociones sin necesidad de que las expresaran con palabras. Se convirtieron en expertos en descifrar el complejo código de la comunicación humana, ese lenguaje sutil y a menudo inconsciente que revela nuestros verdaderos sentimientos y pensamientos. Esta capacidad de comunicación profunda les permitía resolver los conflictos de manera constructiva, evitar malentendidos y fortalecer su vínculo emocional. Cuando surgían problemas, no se atacaban ni se culpaban mutuamente, sino que trabajaban juntos para encontrar una solución que beneficiara a ambos. Otro aspecto importante de su filosofía es la importancia del crecimiento personal. Serkan y Ozge creen que la felicidad no es un destino, sino un camino. Un camino que requiere esfuerzo, dedicación y una constante búsqueda de mejora personal. No se conforman con ser quienes son hoy, sino que aspiran a ser mejores personas mañana. Por eso se animan mutuamente a crecer, a aprender, a explorar nuevos horizontes. Se apoyan en sus proyectos individuales, celebran sus logros y los consuelan en sus fracasos. No sienten celos ni envidia del éxito del otro. En cambio, lo ven como una oportunidad para inspirarse y para crecer juntos. Saben que cuanto más fuertes sean como individuos, más fuerte será su relación como pareja. Se ven a sí mismos como un equipo, como dos individuos que se apoyan mutuamente para alcanzar su máximo potencial. También dedican tiempo a cuidar de sí mismos. Serkan practica yoga y meditación para mantener la mente tranquila y el cuerpo sano. Encuentra en estas prácticas un refugio del estrés y la ansiedad de la vida cotidiana, un espacio para conectar consigo mismo y para recargar energías. Ozge disfruta leyendo libros y pasando tiempo en la naturaleza para recargar energías. Se sumerge en las páginas de un buen libro, dejándose llevar por la magia de las palabras y las historias, o se pierde en la inmensidad de la naturaleza, respirando aire puro y admirando la belleza del mundo que la rodea. Ambos entienden que para poder dar lo mejor de sí mismos a su relación, primero tienen que cuidarse a sí mismos. Saben que no pueden llenar la copa de los demás si la suya está vacía. Otro ingrediente clave de su felicidad es la gratitud. Serkan y Ozge son conscientes de todo lo bueno que tienen en sus vidas, y se toman el tiempo para agradecerlo. No dan por sentado nada, ni siquiera las cosas más pequeñas y cotidianas. Cada día, se dedican unos minutos a reflexionar sobre las cosas por las que están agradecidos. Ya sea un simple amanecer, una conversación significativa, un abrazo cálido, o un logro importante, siempre encuentran algo por lo que estar agradecidos. Llevan un diario de gratitud, donde anotan cada día 3 cosas por las que se sienten agradecidos. Este simple ejercicio les ayuda a mantener una actitud positiva y a apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Este hábito de la gratitud les ayuda a mantener una actitud positiva ante la vida, a enfocarse en lo bueno en lugar de lo malo, y a apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. También les ayuda a superar los momentos difíciles, recordándoles que incluso en medio de la tormenta, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. La gratitud es como un escudo que los protege de la negatividad y les permite ver la belleza que se esconde incluso en los momentos más oscuros. Además, Serkan y Ozge son muy conscientes de la importancia de vivir el presente. No se quedan atrapados en el pasado, lamentando errores o reviviendo viejas heridas. Tampoco se preocupan excesivamente por el futuro, anticipando escenarios negativos o tratando de controlar lo que está fuera de su alcance. En cambio, se enfocan en el aquí y ahora, disfrutando de cada momento como si fuera el último. Practican la atención plena, prestando atención a sus pensamientos, sentimientos y sensaciones sin juzgarlos. Se permiten sentir plenamente cada emoción, tanto las agradables como las desagradables, sabiendo que todas las emociones son válidas y que forman parte de la experiencia humana. Se toman el tiempo para saborear una buena comida, para disfrutar de una conversación con amigos, para admirar la belleza de un paisaje, para sentir la calidez del sol en su piel. Saben que la vida es demasiado corta para desperdiciarla preocupándose por el pasado o el futuro. El presente es el único momento que realmente tenemos, y debemos aprovecharlo al máximo. Por último, pero no menos importante, Serkan y Ozge comparten una pasión por ayudar a los demás. Creen que la verdadera felicidad se encuentra en el servicio a los demás, en hacer del mundo un lugar mejor. Por eso dedican tiempo y energía a apoyar causas que les importan, a ayudar a personas necesitadas, a marcar la diferencia en la vida de los demás.
Participan como voluntarios en organizaciones benéficas, donan a causas humanitarias, y simplemente se esfuerzan por ser amables y compasivos con todos los que se cruzan en su camino. Creen que cada pequeño acto de bondad puede tener un gran impacto en el mundo. Saben que el acto de dar no solo beneficia a los que reciben, sino también a los que dan. Les da un sentido de propósito, los conecta con los demás y los llena de alegría y satisfacción. El servicio a los demás es como un bálsamo que cura las heridas del alma y nos conecta con nuestra humanidad. Así que ahí lo tienen, el secreto de Serkan Yozge para encontrar la felicidad: comunicación abierta y honesta, crecimiento personal, gratitud, vivir el presente y servicio a los demás. 5 principios sencillos, pero poderosos, que pueden transformar tu vida si te comprometes a aplicarlos. No esperen resultados inmediatos, sino que sean pacientes y constantes. La felicidad es un viaje, no un destino. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado sobre la importancia de construir una relación basada en valores compartidos, de comunicarse abierta y honestamente, de apoyarse mutuamente en el crecimiento personal, de practicar la gratitud, de vivir el presente y de servir a los demás. Estos son los pilares fundamentales de la felicidad de Serkan Yozge, y pueden serlo también para ti. Queremos agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Esperamos que les haya resultado inspirador y útil. Realmente creemos que todos tenemos el potencial de encontrar la felicidad, y esperamos que este vídeo les haya dado un empujón en la dirección correcta. Ahora nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció el secreto de Serkan Yozge? ¿Cuáles de estos principios ya están aplicando en sus vidas? ¿Cuáles les gustaría empezar a practicar? Dejen sus comentarios aquí abajo, y estaremos encantados de leerlos y responderles. Compartan sus experiencias y sus reflexiones, y aprendamos juntos a construir una vida más plena y feliz. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarán muchísimo a seguir creando contenido increíble para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la felicidad está al alcance de su mano.